si tienen alguna duda respecto a los temas que venimos viendo. La clase pasada empezamos a ver el método simplex, así que, bueno, calculo que ya han ejercitado algo sobre el tema. Me gustaría, tienen también el video disponible, así que quisiera saber si hay alguna duda como para que podamos avanzar. Quiero aprovechar estos minutos porque después, digamos, arrancamos ya con el tema nuevo, así que si hay dudas sobre lo que hemos visto. Gente, ¿están ahí? Sí, profe. No, no hay dudas. Bueno, buenísimo. Entonces, para la clase de hoy vamos a continuar con el método simplex, pero la semana pasada habíamos visto el método simplex aplicado a un problema de máximo canónico. ¿Qué era un problema, digamos, de máximo canónico? ¿Qué características tenía? Hay un par de micrófonos abiertos, chicos. Ojo, Julián. Juliano. Julián Brarda. ¿Tenés el Julián Brarda? Pero es que decime el nombre. Profe, ¿lo puede mutear usted? Sí, ya lo muteé. Bueno, preguntaba, chicos, la verdad que, o sea, las clases van a servir en la medida que participen. Digamos, si dejan prendido el micrófono, el parlante, o incluso si están viendo pero no participan, no le van a sacar mucho provecho. Bueno, preguntaba, ¿qué era un problema en su forma de máximo canónico? Profe, ¿puede ser que sea cuando la función es para maximizar y todas las restricciones son de menor o igual? Exactamente, es eso. Un problema de programación lineal en su forma de máximo canónico es que el problema es de maximización, en primer lugar, por eso es de máximo, y canónico en el sentido de que es de maximización y todas sus restricciones son de menor o igual. Está en su forma de mínimo canónico si es de minimización y todas sus restricciones son de mayor o igual. Y después, bueno, estaba en su forma mixta si estaban mezcladas las variables. La clase pasada vimos el método simplex, pero aclarábamos que era aplicado a un problema de máximo canónico. ¿Qué pasa? El método que vamos a ver para resolver problemas con restricciones mixtas, en realidad es el mismo método. No va a cambiar en sí el método. Pero lo que ocurre es que cuando el problema es de máximo canónico, tenemos asegurado que se forma el conjunto de vectores unitarios que necesitamos para arrancarlo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el método simplex tenía dos etapas? Una en la que encuentra una solución posible básica, desde la cual arranca, ¿sí? Y después otra etapa en la cual pregunta si la solución actual, si la solución posible básica actual es la óptima, y si no es la óptima, genera a partir de la actual otra solución posible básica, que básicamente es como decir que empieza a recorrer el polígono o el poliedro de soluciones, ¿sí? De punto extremo en punto extremo adyacente, y en cada iteración va a preguntar si es el óptimo, y si no es el óptimo va a iterar a la siguiente, ¿sí? Puede haber muchas siguientes, porque si se imaginan un punto en el espacio, o sea, por ejemplo, un cubo sería un poliedro convexo, y resulta que si estamos en un vértice, a cualquiera de los otros vértices que nos movamos, ¿sí? Que sean adyacentes, digamos, cualquiera de ellos sería una solución posible básica. Con lo cual, en realidad, digamos, podría ser una búsqueda media
media tonta, o media aleatoria, pero no, porque el método simplex tiene un criterio a través del cual asegura que cada vez que nos movemos de una solución posible básica a otra, esta que encontramos, la nueva, siempre es mejor que la anterior. Entonces, si bien puede tener muchos puntos, muchos vértices adyacentes a los cuales moverse, siempre elige alguno que sea mejor que el actual. Entonces eso me va a descartar muchos de los posibles caminos, y por ello es que el recorrido es mucho más eficiente que hacer una búsqueda aleatoria entre todos los posibles puntos extremos. El tema, y acá está la clave, es que se basa todo esto en que arrancamos desde una solución posible básica. Entonces, en el problema, no me acuerdo si en esta, a ver, déjenme ver. Nosotros teníamos nuestro problema del consultor, ¿se acuerdan? Donde teníamos X1 era la cantidad de horas dedicadas al cliente 1, X2 la cantidad de horas dedicadas al cliente 2 en la semana. Teníamos una función objetivo con la que calculábamos la utilidad total. ¿Profe, está compartiendo pantalla? Ah, gracias. Sí, no. Buena idea. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Perdón. Ahí, entonces, decía, igual esto ya lo sabían, o sea, teníamos dos variables, teníamos que maximizábamos la función objetivo, ¿sí? Que era la utilidad total, 40 pesos que le ganaba cada hora dedicada al cliente 1, 50 pesos que le ganaba cada hora dedicada al cliente 2. Después decíamos, no hay que pasarse con las horas de más de 40 a la semana, no hay que venderle al cliente 2 más de 24 horas a la semana, y no hay que pasarse en el insumo total utilizado de las 960 unidades disponibles. Ese es el problema de máximo canónico. El tema era que cuando lo graficábamos, ¿sí?, aparecía una cosa como esta. No le den bola a todo lo que hay alrededor. Acá tenemos el modelo pasado su forma estándar. Y nosotros decíamos, el método simplex, cuando arranque, esto estaba por acá, lo que les comentaba, o sea, hay dos etapas, una encontrar la solución factible básica de inicio, otra etapa en la cual nosotros preguntamos si la solución encontrada es óptima, si sí, termina, si no, busca una nueva solución factible básica, ¿sí?, y así va a iterar hasta que encuentra la óptima y entonces corta. Para empezar tenía que encontrar entonces esta primera etapa, ¿sí?, o esta primera fase, tenía que encontrar una solución factible básica inicial. En este problema decíamos, cuando lo pasamos a su forma estándar, ¿qué ocurría? Metíamos las variables de holgura, ¿sí?, S3, S4 y S5, sabíamos qué representaban, o sea, acá esto era la cantidad de horas que iba a trabajar en la semana el consultor, 40 era el total disponible, y S3 venía a asumir la cantidad de horas que no iba a trabajar en la semana, que tenía disponible pero que no las iba a usar. Entonces, el total que usaba más las que no usaba tenían que sumar 40. Y esta lógica está en todas las otras restricciones. Y esto muy lindo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo pasamos al modelo estándar, decíamos después, una solución para ser factible básica, en este problema, ¿cuántas variables nulas tenía que tener? N menos M. Claro, n menos m, o sea, n era la cantidad de variables, que son 5, y m era la cantidad de restricciones, que son 3. Entonces 5 menos 3 es 2. Una solución factible básica tiene 2 variables nulas al menos. ¿Sí? ¿Por qué era importante encontrar estas? Yo a cada rato digo solución factible básica, solución factible básica. ¿Por qué eran importantes las soluciones factibles básicas? Para encontrar la solución. Claro, pero ¿qué pasaba? Hay un teorema que me demostraba que la solución factible básica está en los puntos extremos.
Y nosotros vimos en el gráfico, y también intuitivamente pudimos ver sobre el gráfico, ¿sí? Y hay un teorema que lo demuestra, que la solución óptima va a estar en un punto extremo. O sea, si existen soluciones para el problema, la solución óptima va a estar en un punto extremo. Entonces, esta lógica que tiene el método simplex es bastante eficiente, es bastante lógica. O sea, nosotros arrancamos desde un punto extremo y vamos a ir iterando por diferentes puntos extremos, porque sabemos que si hay sabemos que dado que hay un óptimo, si se pudo formar el conjunto de soluciones posibles, entonces la solución óptima es de los infinitos puntos que pueda tener, ¿sí? Va a haber un conjunto menor, que son los puntos extremos. Y de ese conjunto menor hay un punto extremo, o eventualmente más si tiene múltiples soluciones óptimas, pero digamos que siempre que haya soluciones óptimas, va a estar en un punto extremo. O sea que identificando, digamos, recorriendo puntos extremos, o algebraicamente soluciones factibles básicas, vamos a llegar en algún momento, ¿sí? Dado que hay un criterio que utiliza el método simplex, que es siempre elegir puntos extremos que son mejores al actual. Entonces siempre va mejorando, con lo cual en algún momento llega. Entonces, si nosotros lo pasábamos al modelo estándar y decíamos, bueno, pero queremos buscar una solución factible básica para arrancar, sabemos que tiene que tener al menos 2 de estas 5 variables nulas. Por eso de al menos n menos m variables nulas. Es muy fácil. Acá hacemos a x1 y a x2 0, se anula esta parte y queda una solución trivial. S3 es igual a 40, S4 es igual a 24, S5 es igual a 960, y ya tengo dónde arrancar. ¿Sí? Y esa solución encima tiene sentido, porque si yo decido que el consultor no debería trabajar ninguna hora para el cliente 1 y ninguna hora para el cliente 2, es cierto que me sobran las 40 horas disponibles, es cierto que me sobran 24 horas que le puedo trabajar al cliente 2, y es cierto que me sobran las 960 unidades de insumo. Entonces cierra perfectamente, digamos, la interpretación de esto con los números que está dando. Y al mismo tiempo, digamos que se cumple esto de que es una solución factible básica y es fácil de generar. Ahora, hasta acá, perfecto, fácil. No sé si quedó claro, si hay alguna duda. No, profe. Bueno, ahora empieza el tema nuevo. Y le voy a pedir que si entra alguien, como la voy a agrandar la pantalla acá, si entra alguien, avísenme si alguien queda en la sala de espera, porque no lo voy a poder ver de acá, me parece. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es lo que llamamos técnica de la variable artificial. Ocurre que cuando nosotros tenemos restricciones, o sea, cuando nuestro problema no es de máximo canónico, ¿sí? Cuando tenemos restricciones de mayor o igual o de igual, vamos a tener problemas a la hora de encontrar esa solución trivial, porque no se forman los vectores unitarios. Entonces, la idea de hoy, bueno, comprender conceptualmente para qué sirve la técnica de la variable artificial y, bueno, resolveremos un problema con esto. Vamos a adaptarlo, vamos a seguir con el mismo problema de antes, pero le voy a cambiar una de las restricciones. Entonces, sigue todo igual, salvo que le quitamos el límite al cliente 2, ¿sí? De que solo le podíamos contratar 24 horas, ¿sí? Solo le podíamos vender 24 horas al cliente 2, ya no corre más esa restricción, y ahora le vamos a agregar una que dice que se espera que nuestro consultor trabaje al menos 10 horas semanales. ¿De acuerdo? Entonces, puede trabajar hasta 40 máximo y no menos de 10. Y sigue existiendo la restricción de insumos. Entonces esto, bueno, nos agrega, ya dejó de ser de máximo canónico el problema. Entonces vamos a volver. Bueno, esto era un repaso que estaba revisando en el otro lado. Acá teníamos, bueno, el sistema como nos quedaba con las variables de holgura, ¿sí?
cuando no teníamos, o sea, esto es en el problema viejo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ah, perdón, es que... Acá estaba, acá tenía que arrancar. Bien, entonces, tenemos el problema nuevo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando lo pasamos en la forma estándar, síganme por favor en esto, y si hay alguna duda, me frenan, me dicen. Voy a abrir el chat acá, porque a veces me escriben y no lo... Bien, entonces, lo pasamos a la forma estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le podía agregar variables y quedaba una... Este modelo tenía, digamos, una equivalencia con este. En realidad, ambos modelos tienen el mismo espacio de soluciones, quiere decir que toda combinación de variables que es factible acá, es factible también acá. Entonces, ¿qué pasa? En su forma estándar, ¿sí? Yo lo que puedo observar es que acá no me quedaron los vectores unitarios. Esta restricción, ¿sí? Esta ya la habíamos visto, esta ya era la misma que la anterior. Esta restricción, la variable de holgura, ¿cómo entraría acá? S4. Bueno, esto es la cantidad de horas que trabaja la persona, que debe ser mayor o igual que 10. Entonces, S4, ¿sí? Vendría a, digamos, podríamos decir que se suma a este lado, para decir, bueno, del total de horas tiene que ser igual a las 10 de mínimo más la cantidad extra por arriba de las 10. Y luego la paso para este lado y es menos 1. ¿De acuerdo? El coeficiente. ¿Está claro hasta acá? Lo pueden directamente meter acá como menos S4, ¿sí? Y decir, bueno, este es el total de horas que trabaja y le quito el total de horas que me estoy pasando por arriba de los 10. Cualquiera de las dos interpretaciones básicamente habla de lo mismo. ¿No puede repetir, profesor? Sí. Esta restricción es de mayor o igual. Quiere decir que de este lado tenés la cantidad de horas que va a trabajar en total, y eso tiene que ser mayor o igual que 10. O sea, 10 es lo mínimo que puede trabajar. Cuando tenés que agregar la variable de holgura, la podés agregar diciendo, ah, bueno, entonces si esto va a ser más grande, le tengo que quitar la holgura, ¿sí? O el excedente, para que quede igual a 10. ¿Sí? Porque esto se supone que es igual o más grande. Otra forma de verlo es decir, bueno, esto es como una balanza, porque acá, o sea, cuando agregás la variable de holgura, esto va a quedar como una igualdad, como una ecuación. Entonces vos decís, este lado va a tener que pesar lo mismo que lo que ponga del otro. Pero de este lado, como es mayor o igual, eventualmente puede pesar más de 10. Entonces, ¿cómo haría? Como la restricción finalmente tiene que ser una igualdad, va a decir, si de este lado puede pesar más de 10, no lo podés sustituir por un igual directamente. Va a ser igual a los 10 mínimo más cierta cantidad adicional, porque estos dos pueden sumar 10 más esa cantidad adicional. ¿Me explico? Sí. Una pregunta, ¿puede ser que los ceros en las restricciones de la forma estándar sobren? ¿Esto de acá? Sí. Ah, no, el vector unitario es verdad. Mira, normalmente cuando lo tengas que escribir vos, no lo pongas. No hace falta, o sea, conceptualmente siempre existen. Esto es muy importante que entiendan. Yo podría poner una restricción acá que diga x1 igual a, no sé, a 20. ¿Sí? En esa restricción, igual se supone que están todas las otras variables, solo que están con coeficiente 0. ¿De acuerdo? O sea, no es que por estar o no está, o vos sabés que están o no están porque las ponen. Porque de hecho, acordate que cuando lo pasás a Simplex, al método Simplex, vos tomás la matriz A, ¿de acuerdo? Y cada columna representa una variable, y en la forma vectorial, ¿sí? Vos multiplicabas cada uno de estos vectores por la variable. Entonces, estos coeficientes están en realidad. Igual que estos ceros arriba, ¿de acuerdo?
Lo que pasa es que, por ejemplo, no es usual, si vos estás formulando el modelo y decís, bueno, y x1 tiene que ser menor que 20, bueno, no es usual que pongas acá 0x2 más 0x2, ¿sí? Porque no lo pones, pero asumimos que hay un 0 ahí multiplicado por x2. ¿Está claro? Porque acordate que esto tenía una forma matricial donde yo decía A por X. O sea, toda esta matriz de coeficiente multiplicada por un vector X que tiene las variables X1, X2, S3, S4, S5. O sea que al final es lo mismo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces vos decís, de este lado sumo un extra para que esto tenga sentido, de decir, bueno, son iguales. ¿Por qué? Y porque acá esto podía ser más que lo que había de este lado, esto era lo mínimo, entonces si le sumo de acá un extra que sería S4, o sea 10 más S4, digo, bueno, ahora X1 más X2 pueden sumar lo que se les dé la gana, pero tiene que ser 10 más el extra que hay por arriba de 10. Esta forma de verlo, ustedes la pueden usar o pueden acordarse directamente de la mnemotecnia de que cuando es mayor o igual le meten un -1 y la variable de holgura. Lo que pasa es que si lo ven así, no van a entender un montón de cosas que vienen después. Bueno, entonces yo quiero que lo interpreten. Es fácil entender qué es la variable si yo lo interpreto bien. Entonces, una forma de interpretar estas restricciones de mayor o igual es decir, bueno, si esto va a pesar lo mismo o más, entonces para ponerlo igual a esto, quiere decir que yo tengo que tener por lo menos 10 más el cacho extra que estén sumando X1 y X2. Entonces, si estos suman, si este es 15 y este es, no sé, 10, van a sumar 25. ¿Sí? 25 es mayor o igual que 10, o sea que se cumple esto. Ahora, si yo lo quiero reemplazar por una igualdad, digamos, convierto la inecuación en ecuación, acá va a seguir sumando 25, pero esto va a ser igual a 10 más esos 15 que me están faltando. ¿Y quién los toma? La variable de holgura. Entonces, 10 más el S4, que en este caso valdría 15, si te cumple con la igualdad. Entonces ya no importa cuánto valen estas dos, siempre y cuando al menos sean 10 más lo que asuma S4. ¿Está claro? Ese S4 después lo pasas acá para que quede en este formato, y entonces el coeficiente de la variable pasa a ser -1. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué representaría empíricamente, profe? ¿Cómo? ¿Qué representaría en la práctica? Sería como que lo que le falta para completar la igualdad de X1 más X2. O sea, tiene que completar la balanza, por así decirlo. Pero, por ejemplo, Siempre si en los dos mano de casos obra. es lo que falta para completar la balanza. Lo que pasa es que de este lado, cuando es de menor o igual, es lo que le falta a esta suma para completar los 40. Y cuando vos lo ves así, esto ya completó los 10 y le sobra. Entonces la balanza, el pesito extra lo tenés que meter de este lado. Si fueran Y manos esa de obra, variable, por ejemplo. esa variable, ¿cómo? Si fueran horas de mano de obra, por ejemplo, ¿qué representaría el S4? Es que en este caso son horas de mano de obra, exactamente. Vos estás diciendo X1 más X2 es el total de horas que va a trabajar el consultor. Y tiene que ser mayor o igual que 10 horas que por lo menos querés que trabaje esta persona. Entonces, ponele que suman 25, que le dedica 15 a un cliente y 10 al otro. ¿Sí? 25 es mayor o igual que 10. Entonces, perfecto. Por lo menos esta restricción la cumple esa combinación 15-10. Ahora, ¿qué pasa? Si vos la querés tener como una igualdad, que es lo que pasa acá, vos dirías 25 menos ¿cuánto para que te dé 10? Menos 15. Menos los 15. ¿Qué representan esos 15? Las horas de mano de obra que me faltan para llegar a 25. No que te faltan. No es que te faltan, porque vos lo que estás logrando en este momento es tener 25 horas de mano de obra. Y a vos te piden 10. Entonces esas 15 horas adicionales, ¿qué son? Son horas de mano de obra que no utilizo. A ver,
a vos te dicen, vamos a hacer un asado, ¿sí? Y te dicen, bueno, vos traes la bebida, traete por lo menos 2 Fernet, ¿sí? Entonces, tu variable de cantidad de Fernet que va a llevar, ¿sí? O sea, tu variable es cuántas botellas de Fernet va a llevar. Y te pidieron por lo menos 2, o sea que es X mayor o igual que 2, ¿de acuerdo? Ahora, vos te caes con 3, ¿sí? O sea, sería X es igual a, o sea, vos tendrías ahí. Vos tendrías X, ¿sí? Que es la cantidad de botellas de Fernet que va a llevar, y tiene que ser mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Y resulta que vos te caes con 3. ¿Lo ven a eso ahí, chiquito? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Y vos te caes con 3. ¿Estás cumpliendo con lo que te pidieron? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, esa botella extra que estás llevando, ¿no? ¿Es una botella que te faltó? No, que la llevé por mi cuenta. No, ¿qué es? ¿Qué sobró? Un- Tampoco es que te sobró. ¿Qué es? Sería un... Es un excedente del mínimo, digamos. Claro, exactamente, es eso. Es eso. Es eso, o sea, a vos te pidieron 2 y vos te caíste con una extra. Entonces son las 2 que te habían pedido, que era el mínimo, y una extra que llevaste, porque conocés a esa gente. Y, bueno. Profe, una pregunta. Entonces, sí. Cuando hablamos, porque en la guía de ejercicios siempre se habla o se utiliza el término sobre el mínimo o por debajo del máximo. Esas dos expresiones quieren decir cantidades que nosotros no utilizamos, pero que las añadimos igualmente para completar la igualdad. Parece que esto lo tienen que ver, sacando ahora el ejemplo, ustedes lo tienen que ver como un plan de producción, porque, digamos, producción o servicio, en este caso está clarito, es un ejemplo de servicio, les podría pasar a ustedes perfectamente. Por eso elegí este ejemplo. Pero no importa que para qué industria trabajen, esto vale. O sea, si vos tenés, por ejemplo, en la primera restricción, X1 más X2, el total de horas que trabajas, ¿sí? S3, ¿sí? Está cubriendo la diferencia entre lo que vos trabajás y las 40 máximas que tenés disponibles. Entonces, ¿qué significa S3? ¿Cuántas de las horas que podrías haber usado no estás usando? ¿De acuerdo? Porque vos tenés hasta 40, ponele que de nuevo seguimos con que son 15 y 10. Tenés 25 horas que estás trabajando. ¿Ese 3 cuánto va a valer? Va a tomar el valor de las 15 horas que están faltando. ¿Sí? ¿Para qué? Para el máximo que tenés. Entonces, ¿cómo lo leería alguien que está leyendo un plan de producción? A ver, estoy usando 25 horas de mano de obra y mi total de capacidad de horas de mano de obra es de 40. Entonces, ¿ese 3 qué es en una fábrica? 15 horas para llegar al máximo de mi capacidad. Claro, 15 horas que tenía disponible el máximo de capacidad y no usaste. Entonces son horas Claro, no utilizadas. ¿Está claro? Si vos tenés que 960 unidades de materia prima, y acá, bueno, hacemos la cuenta con 15 y 10, y te da un número, ¿sí? Vas a tener cierta cantidad de X1, cierta cantidad de X2, y te da que, por ejemplo, te da un número 800, ponele. Entonces acá, ese 5, ¿qué va a valer? Va a valer los 160 que hay de diferencia. ¿Y qué te está diciendo esos 160? En un plan de producción. 160 no utilizados para llegar a la capacidad. 160 unidades de insumo que te sobraron. ¿Está?
Profe, y Sí. el valor de esa variable que significa el 0, que usted dice que es conceptual, No, ¿qué valor de qué variable, de qué, cómo? Tirame un ejemplo. Restricción tal, variable tal. Creo que son los coeficientes cero de las variables en las distintas ecuaciones. Claro, pero no llegué a entender la pregunta, por eso te pedí algo, porque te referís, por ejemplo, creo que Sara preguntaba, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Profe, se escucha. Ah, me parece que no los estaba escuchando yo a ustedes, porque ahora Sara creo que estaba preguntando por este 0 y este 0 y este 0 que también habían preguntado recién. Esto existe, lo que pasa es que, por ejemplo, acá, sigamos con el ejemplo, me sobraban 160 unidades. Acá, cuando multiplico por 0, desaparece eso. Entonces esto no está aportando a Claro, esta ahí, cuenta ni a esta cuenta. Por eso creo que fue en este curso, que la clase pasada, o la anterior, me preguntaban si una variable de holgura la podían agregar, cuando agregamos la variable de holgura, podía aparecer en diferentes restricciones. No. O sea, no aparece como con el coeficiente este 1. O sea, está en el sentido de que va a tener un vector unitario, va a estar asociada ahí, pero nunca va a aparecer, o sea, nunca va a aparecer en la cuenta, no vamos a sumar acá una variable de holgura y acá la misma variable de holgura. ¿De acuerdo? O sea, eso no tiene sentido justamente porque está representando conceptos diferentes, no tiene nada que ver. ¿Quedó claro? sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, volvemos acá al ejemplo. Tenemos que ahora los vectores unitarios que aparecen, ¿sí? no completan la matriz de identidad, una submatriz de identidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo observo acá tengo un vector unitario, acá tengo un vector unitario, pero este no me va a servir. Porque si yo quiero buscar esta primer solución factible básica y anulo x1 y x2, ¿sí? Ese 3 vale 40 y ese 5 vale 960. ¿Pero cuánto vale ese 4? Menos 10. ¿Cuánto valdría? Menos 10, ¿no, profe? ¿Y qué problema tendría un valor de menos 10? En primer lugar, nos damos cuenta que menos 10 porque estamos operando extra. Digamos, habría que hacer ahí alguna cuenta para pasar ese signo para el otro lado. Pero efectivamente, está bien, según la cuenta, pero ¿qué problema hay con que sea menos 10? ¿Es solución eso del problema? No cumple la restricción de no negatividad. Claro, porque ese 4 igual a menos 10 no cumple con que todas sean mayores o iguales que 0. Con lo cual, esta forma estándar no me permite encontrar de manera trivial una primera solución factible básica. ¿De acuerdo? O sea, resolviendo esto no encuentro una solución del problema. Ni siquiera no es solución factible básica, no es ni siquiera solución del problema, no ¿Sería es una no solución factible, posible. profe? ¿Cómo? ¿Sería no factible? Claro, esto no es una solución factible porque para que sea solución posible o solución factible, tiene que cumplir con todas las restricciones y con todas las restricciones, incluidas las de no negatividad. O sea, todas las restricciones funcionales y las de no negatividad. Es lo que pasa acá. Y acá tiene que pasar también. Entonces, no me sirve esto para arrancar. No me puede encontrar una solución posible, ¿sí?, del problema. Entonces, bueno, acá graficando, fíjense que si yo digo x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, estoy apuntando a este punto, en realidad. En el problema anterior, esta región era parte de la región factible. Entonces yo podía arrancar ahí.
porque era parte del conjunto de soluciones posibles. Pero esta restricción del medio, ¿sí?, que me dice que x1 más x2 sea mayor que 10, es esta recta y todos los puntos para arriba. Entonces el polígono que me queda es este, y este punto queda excluido de ahí. Con lo cual, ya no puedo hacer 0 estas y que me quede una solución posible básica, con lo cual ya no puedo arrancarlo al método simplex, así como lo arrancaba antes. Y ahí aparece la técnica de la variable artificial, ¿sí?, que es algo que en realidad es un artificio matemático que usamos para poder seguir usando el mismo método simplex sin cambiarlo. ¿Sí? Vamos a seguir usando el mismo método, pero vamos a adaptar algo en el modelo. Y acá hay un par de conceptos que son muy importantes que los tengan presentes, ¿sí? Entonces, primero, ¿por qué usamos la técnica de la variable artificial? Bueno, porque puede no poder encontrarse la solución factible básica inicial cuando hay, o sea, esto ocurre cuando tenemos restricciones de mayor o igual o de igual, ¿sí? Porque son las que me van a restringir el punto S00. Entonces ahí está el principal problema. Entonces yo lo veo, cuando armo el modelo, la forma estándar del modelo, y no me quedan un conjunto de vectores unitarios, ¿sí? Entonces, o sea, no me quedan vectores, lo que llamamos iésima unidad, ¿sí?, que serían los vectores canónicos, eso de una matriz de identidad, de una submatriz de identidad. Esta situación, como le digo, se presenta en restricciones cuando hay restricciones de mayor o igual o de igual. Porque si es una restricción de igual, no tengo holgura que meter. Entonces tampoco tengo garantizada la aparición de un vector unitario. Entonces ahí es cuando aplico esta técnica. ¿Qué me dice esta técnica? Bueno, antes que nada, como les decía, era un artificio matemático. La idea es que se agregan variables que llamamos artificiales. Y estas variables no pertenecen al problema. Es muy importante que entiendan que no pertenecen al problema, no modelan ningún concepto real del problema. Por eso son artificiales. Antes x1, x2 modelaban conceptos del problema. Las variables de holgura también modelaban conceptos del problema, holguras, excedentes, etc. Todo eso estaba dentro de la lógica del problema. Las artificiales no significan nada dentro del problema. Son un artificio matemático que agrego. Pero ¿qué pasa? Si ustedes tienen un eje, tengo una sola variable, ¿no? Tengo una sola variable. Y agrego otra variable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estoy agregando otra dimensión. ¿De acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, les digo, no, solo hay un cliente y vos tenés que decidir cuántas horas le da, bueno, lo dibujás sobre un eje. Pero si te piden, o sea, si tenés que repartir las horas entre dos clientes, aparece otro eje. ¿Sí? Tenés dos ejes distintos, cada uno representa un concepto distinto. Si vos agregás una variable adicional, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que agregás otro eje. ¿De acuerdo? Y el espacio se va agrandando. Con cada variable que ustedes agregan, se va agrandando el espacio, porque si era una sola variable, estabas dentro de una única recta, dentro de un único eje. Cuando agregaste dos variables, pasaste a un plano. Cuando agregaste una tercera variable, pasaste a un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, cada variable que agregas aumenta el espacio de solución y lo hace más grande. ¿De acuerdo? Se va agrandando la cantidad de soluciones que pueden existir para el problema que se va generando. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el espacio que has agregado, antes cuando agregamos las de holgura, digamos, seguíamos manejando no dentro de la lógica del mismo problema, pero cuando agregamos las artificiales, el espacio de puntos, digamos, que estamos considerando, se agranda. Pero esos puntos en realidad ya dejan de ser el problema original que estábamos resolviendo. Es un espacio más grande, ¿sí?, pero no corresponde a una solución dentro de ese espacio más grande, no necesariamente es algo que yo puedo llevar a un plan de producción real. ¿De acuerdo? No necesariamente. La mayoría de esos puntos que se van a agregar no pertenecen a nuestro espacio real, ¿sí? Entonces no son planes de producción que en la práctica pudiéramos llevar, porque
hemos agregado una variable que no tiene nada que ver con el problema. Entonces, se agranda el espacio de soluciones y no es equivalente. Antes eran el mismo con la variable de holgura, pero con las variables artificiales no, son espacios distintos. Pero hay una cuestión importante, que con las variables artificiales, si bien son espacios de solución distintos, el espacio con las variables artificiales va a incluir al otro. Entonces, en algún lado, o sea, hay un espacio más grande de soluciones, pero parte de ese espacio es el espacio de soluciones real de mi problema, son los planes de producción reales que tiene mi problema. Y hay un montón de otros puntos que no son planes de producción reales que pudiera llevar adelante. ¿Por qué me sirve distorsionar así el mundo y generar un plan de, digamos, un espacio de soluciones con puntos que no son solución? Porque en ese nuevo espacio sí puedo encontrar mi solución posible básica inicial. ¿Sí? Entonces, es una trampa que hacemos, una trampita que hacemos, para ampliamos el espacio de soluciones, pero acá sí encontramos fácil un vértice, o una solución factible básica, digamos, desde la cual podemos empezar a iterar. Y la idea es que nosotros, una vez que le encontramos a esa primer solución factible básica inicial, aunque no sea un plan de producción real, como el método simplex itere inteligentemente, en algún momento me lleva al espacio de soluciones que sí forma parte de mi problema. Y cuando llego a ese espacio, directamente después empiezo a iterar ahí adentro y listo, encuentro el óptimo. ¿Quedó claro hasta acá qué es lo que pensamos hacer? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, vamos a verlo en el problema. Teníamos la primera restricción donde entraba ese 3, variable de holgura, no había drama. Teníamos la última restricción, la tercera, donde entraba ese 5, no había drama. Ahora lo que hacemos para esta es agregar la variable de holgura, porque tiene que ir, digamos, para equilibrar las dos balanzas, esta de lo que fabrica, lo que realmente va a trabajar, menos lo que esté por arriba del mínimo, igual a las 10 de mínimo. Pero esta variable de holgura, ¿sí?, que aparece apenas construíamos la forma estándar, esta variable de holgura no me dejaba el vector unitario. Pero yo le voy a agregar este más A1. Esta es la variable artificial que he agregado, ¿sí? Y con esta variable artificial que agregué, lo que consigo es que esta columna no es un vector y es inmunidad, pero esta sí. ¿De acuerdo? Acá me queda un vector unitario en el formato que yo necesito, porque después este y este, ¿sí?, son los 3 vectores unitarios que me forman una submatriz de identidad, y listo. Digamos, entonces ahí yo ya, fíjense, ahora ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 6 variables, y tenemos 3 restricciones. 6 menos 3 es 3, o sea que necesito que una solución factible básica tenga al menos 3 variables que sean nulas. Entonces, si yo ahora anulo x1, x2 y s4, me queda que s3 es igual a 40, a1 es igual a 10, s5 es igual a 960, todas cumplen con que son mayores o iguales que 0, la variable artificial obviamente entra también entre las restricciones de no negatividad, y listo. Con eso puedo arrancar, tengo una solución factible básica, es trivial la forma en que la consigo, ¿sí? Es trivial, digamos, cuando lo tengan en la tabla simplex, va a ser trivial la aparición de esa, no voy a tener que despejar nada, no voy a tener que hacer nada raro, y voy a poder seguir operando como operaba antes con el método simplex. ¿Está claro hasta acá? Queda un detallito que es la complicación de toda esta magia. Pero hasta acá, de lo que vengo diciendo. ¿Quedó claro? Sí, profe, vamos bien. Bueno, acá hay un tema que es cómo se agrega la función objetiva. Acá está todo digamos, el problema, la complicación con esto, ¿no? Hasta ahí, bueno, tengo mis vectores unitarios, que era lo que quería construir. En realidad, lo que ocurre es que como yo he agregado una variable artificial, como les decía, estoy generando una dimensión nueva, un eje nuevo,
en el espacio de coordenadas. En una solución, ¿sí? Imagínense que yo itero acá, qué sé yo, logro resolverlo y digo, vos tenés que fabricar, o vos tenés que dedicarle 10 horas al cliente 1, 15 horas al cliente 2, y A1 vale 3. Ponele que se pudiera, que esa solución existiera, ¿no? Esa solución en realidad pertenece a un espacio de soluciones donde en realidad A1, que vale 3, no representa nada, ningún concepto del problema, ¿sí? Es simplemente un punto en un espacio más grande de solución. Entonces, esa solución en sí no me sirve, porque esa variable es artificial, no está representando conceptos del problema. ¿Sí? Es una manipulación que hacemos del espacio de soluciones. Este concepto es más fácil de entender. Permítame un segundo. Les voy a mostrar acá este gráfico, ¿sí? Imagínense que yo tengo 2 dimensiones, ¿no? Y digo, tengo la variable x1, la variable x2, ¿sí? Y tengo una restricción que dice x1 más x2 es mayor o igual que 10. x1 más x2 es mayor o igual que 10. ¿De acuerdo? Como es mayor o igual que 10, bueno, sería esta recta y todos los puntos que estén para arriba. ¿De acuerdo? Excluyéndome al punto 0. Entonces, si yo hiciera, le agrego la variable de holgura, qué sé yo, para armar la ecuación, me encuentro, bueno, con ese problema que veníamos hablando, me quedaría menos S1, no podría agregar. Yo acá agrego esta variable artificial, que en este caso, bueno, la agregué como este eje verde, ¿sí? A esa misma restricción. Entonces ahora tengo que x1 más x2 más esta artificial, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pasé a 3 dimensiones, ¿sí? Y lo que antes era una recta, yo antes tenía esa recta, ¿de acuerdo? Si yo tenía un espacio de 2 dimensiones, me quedaba esa recta. Pero con 3 dimensiones me queda esto, ¿de acuerdo? Y fíjense que este dije que era x1 y este dije que era x2. Fíjense que si yo hago 0 a x1 y x2, en esta restricción donde tenía x1 más x2 más a, entonces a vale 10, que es este eje nuevo que agregué, y está cortando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí. Bueno. ¿Queda claro hasta ahí? O sea, si yo lo veía en 2 dimensiones, a esto, si yo lo veo así, como que tengo 2 dimensiones, es simplemente una recta ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando agregué el eje, un eje adicional, una variable adicional, se convierte en un plano. Y resulta que ese plano, ahora, ponele que me está cortando acá, en 10. ¿De acuerdo? Pongamos que la variable artificial es esta roja que está acá. Ahí está. La variable artificial es esta roja. Y entonces, yo puedo decir, si yo puedo identificar este punto no es parte de mi plan de producción, porque este era x1 y este es x2, y yo quería saber cómo combinaba x1 y x2 para que me diera más de 10 o 10. Con la variable artificial apareció un espacio más grande, y ese espacio contiene, ¿sí?, a los puntos que yo tenía en mi problema original. Yo decía, quiero los puntos donde x1 más x2 son mayores o igual que 10. Era todo este espacio sobre este plano. Yo agregué una variable adicional y me aparece o sea, me aparece ahora que en vez de ser una recta, ¿sí?, me aparece un plano, y son todos los puntos que están por arriba del plano. Entonces, ¿qué ocurre? Ese plano, un punto que esté en el espacio por acá,
un punto que esté en el espacio por acá, ¿sí? En 3 dimensiones, no pertenece al espacio original de 2 dimensiones sobre el que yo me estoy moviendo con cantidad de producto 1 y cantidad de producto 2. Pero, ¿qué ocurre? Yo puedo encontrar dónde corta, ¿sí? Porque digo, bueno, acá, digamos, hago 0 estas 2 variables, y z es igual a 10, entonces, o la artificial, la roja, es igual a 10. Entonces, si esta vale 0 y esta vale 0, ¿sí? Y la otra vale 10, estoy justo en ese punto. Entonces, encontré un punto que es solución factible básica de un espacio más grande. ¿De acuerdo? Pero el que es realmente, y este conjunto de puntos, digamos, más grande, incluye todo punto en 3 dimensiones que está por arriba del plano. Pero los que a mí realmente me representan combinaciones factibles o útiles para mi problema original, son los que están por arriba de esta regla, de esta recta, arriba en este plano solamente, en esta cara, ¿sí? Sobre estos 2 ejes, porque el eje rojo no existe en la práctica, es una variable artificial. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que arranqué y encontré este punto donde corta, ¿no? Que si ustedes lo ven ahí, ven, corta, donde x1 y x2 valen 0, esta variable artificial vale 10. Yo lo que quisiera es arranco ahí porque no me queda otra, pero que el método simplex me lleve a algún punto extremo de mi conjunto factible real. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta situación, lo que quisiera es que eliminar tan rápido como se pueda a esas variables artificiales de la solución. Entonces, lo que voy a buscar es penalizar que tenga valores positivos la variable. ¿Sí? Lo que quiero es que rápidamente, apenas empiece a iterar en el método simplex solo haga que valga 0 esa variable. Porque si vale 0, ¿qué significa? Que aunque en el problema agrandado yo tenga todo este espacio, si esa variable se hace 0, o sea, si yo empiezo a iterar en soluciones donde esa variable vale 0, básicamente me voy a estar moviendo dentro de estos 2 ejes, sobre este plano. ¿Sí? Porque si consigo que esa variable siempre valga 0 en las soluciones que estoy iterando, entonces, aunque es todo este espacio, ahora, el espacio de soluciones, si yo mantengo esa variable en valor 0, siempre me voy a estar moviendo sobre esta cara ¿sí? De los ejes de coordenadas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, queda claro. Buenísimo. Entonces, básicamente, esto es conceptual teórico de por qué necesitamos que esas variables se hagan 0 lo antes posible. Al principio van a tener algún valor, porque es necesario para arrancar. Entonces aparece donde aparece. En este caso, A1 va a valer 10. Pero yo lo que quiero es que el método simplex tienda a buscar soluciones en las cuales esta variable valga 0. Porque si vale 0, es como si no existiera dentro de la solución que estoy Profe. encontrando. Sí. ¿Por qué vale 10 a 1 en este caso? O sea, ¿siempre vale la variable independiente o por qué? Y vale 1 porque si yo digo, son 6 variables, son 6 variables y 3 restricciones, 6 menos 3 es igual a 3, o sea que tengo que tener al menos 3 variables nulas. Si hago nula x1, x2 y s4, me queda una solución trivial. S3 vale 40, A1 vale 10 y S5 vale 960. Entonces, cuando yo llevo esto al método simplex, ya no le tengo que avisar nada raro, o sea, directamente esta solución va a aparecer sola en el método simplex. Te lo vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? Esto es porque aparece en otro punto, en alguna coordenada de ese espacio ampliado. Yo lo que quiero hacer es que el método simplex naturalmente solo tienda a recorrer puntos que sean solución factible básica, pero donde esa variable valga 0. Y entonces, ¿qué estrategia puedo usar para
que el método simplex solo tiende a hacer eso. Hago que cada unidad de la variable, esto es un problema de máximo, entonces yo estoy buscando sumar la mayor cantidad, en este caso de plata. Si yo digo que cada unidad de la variable artificial me resta un montón de plata, esta m significa un número muy, muy grande, y se lo estoy quitando, entonces, menos m, imagínense que esto vale 1.000.000. Entonces, no importa x2, cada unidad que vale la variable a1, la voy a estar multiplicando por 1.000.000 y la voy a estar quitando del total de lo que está ganando nuestro consultor. Entonces, ¿qué? El método simplex naturalmente va a decir, a esta variable no me conviene priorizarla, me conviene sacarla de la base, porque cuando tiene algún valor positivo, me arruina el z. ¿De acuerdo? Entonces, la reglita es que en problema de máximo, la variable artificial aparece con un menos m, porque eso es lo que está penalizando a un problema de máximo. Pero si el problema fuera de mínimo, fueran costos, en realidad, que yo quiero minimizar, sumarle un gran costo sería penalizarlo. Entonces, para problema de mínimo, yo sumo un más m, digamos, por cada unidad de la variable artificial. O sea que acá aparecería, si esto fuera de mínimo, acá aparecería como más m por a1. Pero como es de máximo, yo le pongo un menos m por a1. Entonces, cada unidad de esta variable le va a quitar un montón de plata a la solución, ¿sí? a la función objetivo, y entonces, bueno, naturalmente el método simplex, cuando tenga que priorizar variables, va a decir, a1 no me conviene tenerlo en la base, rápido, ¿se acuerdan que el método simplex sacaba variable de la base y metía otra? Bueno, entonces, apenas pueda, me va a sacar la variable artificial y va a meter alguna otra, y después se va a cuidar de meter variables artificiales porque no me van a estar agregando a la solución, digamos. ¿Quedó claro? Entonces, en problema de maximización, voy a poner una m muy grande en valor absoluto y negativo, cosa de que penalice a esta búsqueda de un máximo valor. Pero si es de minimización, le voy a meter un m muy grande, pero en valor positivo, cosa de que agrega un costo muy grande tener esa variable artificial en la base. ¿Quedó claro, chicos, hasta ahí? Sí, No profe. miedo, no contesta nadie. Gente, si hay alguna duda, es el momento. No, profe, quedó claro. Quedó claro, profe. O sea, profe, se le coloca un valor, puede ser 1.000.000 negativo para maximización, digamos, menos 1.000.000. Claro, eso es una estrategia que se usa generalmente en el software, cuando uno utiliza algún software que resuelve esto. Normalmente el software utiliza un m, que es el número más grande que pueda representar dentro de la cantidad de bits que maneja el registro de la computadora, digamos, la variable con la que está trabajando. Eso es muy de programación, digamos, pero es como si metiera 1.000.000, solo que es aún más grande. Hay libros donde les recomiendan poner el número, nosotros no trabajamos de esa manera, ¿sí? Así que no lo apliquen ustedes, utilicen la letra M, ¿sí? Y lo vamos a ir resolviendo con la letra M. Si eventualmente tuvieran que construir ustedes, programar un método simplex, bueno, ahí a la M no le ponen 1.000.000, sino que le ponen el número más grande que se pueda representar dentro del lenguaje de programación que estén usando. ¿De acuerdo? O sea, porque se supone que es un número de un orden de magnitud superior a todo lo otro. Profe. Todo lo que tienen ahí. Sí. ¿Y eso se hace para que salga de la base esa variable? Claro, porque la primera solución sola la va a meter en la base. No importa cuánto estás penalizando, es como que él te encuentra una solución fácil, o sea, prioriza que sea fácil de encontrar. Entonces, te mete una que es un desastre cuánta plata te está dando. ¿De acuerdo? En el problema canónico de máximo,
te priorizaba una solución donde no fabricabas nada. Acá no, o sea, no puede esa solución, entonces te prioriza una que ni siquiera es parte de una solución que podría llevar a la práctica, pero, ¿sí?, es una solución factible básica a este problema ampliado. Entonces, bueno, arranca por ahí, pero nosotros ordenamos todo este sistema de tal manera que como cada unidad de la variable artificial te arruina un montón Z, el método simplex, que busca mejorar el Z, entre las primeras decisiones que se van a ir tomando va a ser eliminar. O sea, ¿te acordás? El método simplex sacaba una variable y metía otra. Entonces, va a tener un montón de variables para elegir y va a elegir sacar aquellas que te están empeorando, digamos, o sea, va a elegir meter una que te mejore, ¿sí? Te va a sacar una que convenga sacar. Entonces, bueno, rápidamente, en las primeras iteraciones van a ir desapareciendo todas las artificiales y van a empezar a ser sustituidas por las otras, y luego ya quedás dentro del espacio de soluciones. Y como estas no convienen, el método simplex no las va a priorizar a la hora de meter nuevas variables a la base y seguir iterando. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos rápido a cómo construimos la tabla simplex. En realidad es lo de siempre. Decíamos, 3 filas, una por cada restricción. O sea, por eso acá hay 3 filas vacías. O sea, por cada restricción hay una fila acá, 2 filas siempre arriba, 2 filas siempre abajo. Estas 3 columnas primero y después una columna adicional por cada variable. Fíjense que está la variable artificial. Generalmente usamos la notación de usar las X para las variables funcionales del problema, ¿sí? Y después las S con índice correlativo, siguiendo digamos, los índices de las X, para las variables de holgura. Y las variables artificiales generalmente les ponemos otro índice nuevo, arrancamos de nuevo, pero en realidad no importa, ¿sí? Podrían usar P0, P1, P2, no importa. En general, sí, van a ver que la mayoría de los ejemplos y casos los vamos a tratar así que les convendría aplicarlo también a ustedes. Y bueno, continuamos. Primero, ¿se acuerdan? En el método simplex obtenemos el vector de coeficientes, 40, 50, 0, 0, menos m, 0. Recuerden que m es un coeficiente o una constante, solo que en vez de representarla con el número directamente le pongo una letra, pero es una constante, no es una variable. No estoy multiplicando variables, sino que A1 es la variable, y esto es una constante, que podría haber sido 10.000 millones, pero es más práctico poner una M directamente. Y es una convención que directamente usamos la M. Después ponemos el vector del lado derecho, que son los términos independientes acá de las ecuaciones. Lo ponemos en BLD, vector del lado derecho. Después colocamos la matriz A, que son todos estos coeficientes. Acá de nuevo queda, digamos, explícito que acá teníamos un 0, acá teníamos un 0 y acá teníamos un 0. ¿De acuerdo? Y lo mismo en las otras restricciones. Y ahora identificamos las variables de la base. ¿Cómo las identificaba? Buscaba los vectores unitarios, ¿sí? Vectores del formato iésimo unidad. Es decir, acá tengo el 1, 0, 0. Entonces, como esto corresponde a S3, acá va a venir el S3. Como en esta es un vector iésimo unidad y el 1 está al final, en el último renglón entrará S5. Y como el artificial está justo al medio acá, ¿sí? El 1, entonces entra justo al medio acá. En CB voy a colocar el coeficiente de la función objetivo que corresponde a esa variable, que también lo tengo acá arriba. O sea, S3 era variable de holgura, tenía coeficiente 0 en la función objetivo. A1 es variable artificial, era menos m, y S5 es variable de holgura, vale 0 el coeficiente. Después, acá se entra a complicar porque tengo que hacer el producto punto de este vector por cada una de estas columnas. Entonces acá, el problema es que tengo el menos m. Entonces, ¿qué voy a hacer? 0 por 40, 0.
0 por 960, 0. Menos m por 10, ¿cuánto da? Menos 10m. Menos 10m. Y la misma cuenta la hago acá, solo que acá es 0 por 1, 0, 0 por 20, 0, menos m por 1 es menos m, y esa misma cuenta la fui haciendo en cada columna. Acá menos m por menos 1 me da más m. Y ahora hago el CJ menos ZJ, ¿sí? Lo que dice esta fila. 40 menos m, ¿cuánto da? 40 menos m es 40 más m. 50 menos m es 50 más m. 0 menos 0, 0. 0 menos m es menos m. Menos m menos m sería menos m más m, que es 0. Y 0 menos 0, 0. Me queda esta primer tabla simple. Y yo, o sea, fíjense que lo único que cambió es que agregamos la artificial con su menos m de coeficiente, pero después el resto es igual, solo que ahora pero algebraicamente. Si acá hubiera puesto 10.000 millones, acá me hubiera quedado un numerazo que equivaldría a 40.000 millones. ¿Sí? Si estos fueran 10.000 millones, serían 400.000. No, perdón, estoy diciendo cualquiera. Si estos fueran 10.000 millones, menos 10.000 millones, acá sería 40 más 10.000 millones. ¿De acuerdo? El M me simplifica en realidad ver qué es lo que está pasando, ¿no? En la computadora, algebraicamente, ya es otra cosa, entonces le ponen ahí un numerazo. Para nosotros, vamos a trabajar con la M acá. Sigue igual, o sea, es el mismo criterio de optimalidad. Primero preguntamos, ¿estamos en la solución óptima? ¿Cómo sabíamos en un problema de máximo si era una solución óptima o no? ¿El criterio cuál era? Si todos los valores de la fila CJ menos ZJ eran nulos o negativos. Claro. Yo les voy a recordar, ¿sí?, que el CJ menos ZJ ya lo vamos a ver más en detalle, pero, porque hasta ahora estamos usando el método simplex como un algoritmo. Esto funciona y listo. Ya vamos a interpretar mejor qué es cada término en cada iteración. Pero es más fácil primero empezarlo a ver como un algoritmo solamente. El CJ menos ZJ lo que está representando es cuánto aumenta Z, este era el Z total, era el total de esto, en esta solución, cuánto aumenta ese Z por cada unidad que yo aumente de esta variable. ¿Sí? En este caso. Si miro este número, es cuánto aumenta Z por cada unidad que yo aumente de esta variable. Si yo miro actualmente la solución, dijimos, esta es una solución trivial, pero es solución factible básica. ¿Cuánto vale esta solución? X1 vale 0 porque no está en la base, X2 vale 0 porque no está en la base, S3 vale 40, S4 vale 0 porque no está en la base, S5 vale 960, y la artificial vale 10. Esta solución me da una utilidad total de menos 10m. Como m es un número muy, muy grande, esta solución en realidad me está haciendo, no solo que no estoy ganando plata, sino que me está penalizando un montón. Estoy perdiendo un montón de plata en esta solución. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que no es la óptima? Porque deberían ser todos negativos o nulos. Cuando hay algún positivo, me está diciendo que puedo mejorar esa solución. Si yo meto esta variable, me está diciendo que voy a mejorar m, un número muy grande, más 40 pesos más, por cada unidad que meta de X1. Y si meto esta otra variable, voy a ganar m más 50 pesos más por cada unidad que meta de esta variable. Entonces, ¿cuál es la que me conviene meter? En un problema de máximo, lógicamente, es la mayor, X2. que es X2. ¿Sí? O sea, primero miro esta fila y me doy cuenta que esta es la mejor. Entonces esta entra. Para calcular cuál sale, era fácil. Buscaba en BLD estos coeficientes, estos valores, ¿sí?, que son los valores de las variables, y que digamos, se llaman lambda sub i también. Estos son los lambda sub ij. Entonces, para cada valor de lambda sub ij mayor que 0, yo divido esto sobre esto, ¿sí?,
Y esos son los tita. O sea, para la primera fila es 40 sobre 1, para la segunda 10 sobre 1, y para la tercera 960 sobre 30. De todos ellos, el menor valor es el que me indica la variable que sale, que es la artificial. ¿De acuerdo? No hay magia. O sea, la artificial me agregaba un montón de costos, o sea, me multiplicaba por 10 un montón de pérdida en el Z total. Entonces, obviamente, el método simplex apenas pudo, me dice esta variable quiero que salga de la base. Que salga de la base quiere decir que va a valer 0. Y quiero que la sustituya en la base esta variable x2 que me hace ganar plata. Por cada unidad que sale de esta, por cada unidad que entra de esta, ¿sí? Gano 50 más m. Entonces, ya sé que en la nueva tabla simplex, x2 va a entrar por a1. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Entonces, esta es la tabla simplex que estamos viendo, ¿sí? Tenemos que construir la nueva y ahora es simplemente aplicar el método simplex. O sea, este va a ser el elemento pivote. En primer lugar, x2 entra exactamente en el lugar de la variable que sale, a1. Entonces, x2 pasa de acá. En CB pongo el coeficiente que le corresponde a x2, que es 50. Y después digo, bueno, acá necesito un vector unitario, o sea, 0, 1, 0. Entonces, ya tengo el 1, o sea que esta fila queda como estaba, porque ya tengo el 1 en ese vector, y es una unidad que necesito que parezca. Ahora, ¿qué voy a hacer? A la de arriba necesito que quede un 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esta fila por menos 1 y se la voy a sumar a la de arriba para que me quede el 0. ¿De acuerdo? Y eso, operando sobre cada una de estas celdas, o sea, a este vector lo multiplico por menos 1 y se lo sumo al de arriba. Y me quedó esto. Y ahora digo, bueno, abajo tengo un 30 y necesito un 0. Entonces, ¿cómo hago? Multiplico esta fila por menos 30 y se la sumo a la de abajo. Entonces, ahí me queda este resultado. Una vez que hice esa operación, vuelvo a multiplicar el vector CB por cada uno de los otros vectores columna y me queda esta solución, estos valores de ZJ. Y ahora calculo los CJ menos ZJ, o sea, 40 menos 50 es menos 10, 50 menos 50 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 menos 50 es más 50, menos m menos 50 es menos m menos 50, 0 menos 0 es 0. Pregunto, ¿se cumple en esta solución? Esto es una solución factible básica, donde x1 vale 0, x2 vale 10, s3 vale 30, s4 vale 0 y s5 vale 660. Entonces la pregunta es, ¿estoy en una solución óptima? No. No. No, porque deberían ser todos negativos o nulos en esta fila. Es un problema máximo, deberían ser todos negativos o nulos. Tengo que este 50 es positivo, entonces, ¿qué debo hacer? Como es el único positivo, este va a entrar a la base y va a reemplazar alguno de estos. ¿Qué hago? Voy a calcular el tita para este no, ¿por qué? Porque este valor es negativo. Entonces, yo solo calculo los tita, pero sobre los valores de la columna de la variable que entra, que son positivos, o sea, este y este. Como este es negativo, no lo calculo, por eso es 30 sobre 1, este no lo calculo porque es un menos 10 acá, y este 660 lo divido por 30, ¿sí? Recuerden que este no puede ser porque solamente es sobre los positivos. Es negativo o 0, no lo calculo. Entonces, de estos dos que sí pude calcular, ¿cuál es el menor? El de abajo, y eso me indica cuál es la variable que va a salir de la base. Es decir, en la próxima solución, S4 va a reemplazar a S5 en la base. Entonces, acá está copiada la tabla, en la nueva solución, S4 reemplaza a S5 en el mismo lugar, ¿sí? Y ahora digo, el elemento pivote en este momento vale 30, yo necesito que acá quede un vector 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo
¿cómo hago para que acá me quede un 1? Con operaciones elementales de fila. Multiplico toda esta fila por 1 sobre 30. ¿Sí? Bueno, acá tengo ya todo armado. Multiplico por 1 sobre 30 y me queda esta fila. Y después, ¿qué digo? Bueno, me quedó esta fila, arriba necesito un 0 y tengo un -1, entonces ¿qué voy a hacer? A esta fila la multiplico por nadie, por 1, y se la sumo a la de arriba. ¿De acuerdo? Porque tenía un 1 ya, entonces sumado a la fila de arriba, se anula. Acá fíjense que tenía un -1, sumado a la fila de arriba, sumado a la fila... Profe, perdón, tenía un pero en -1. el ejercicio, Sumado al 1 de arriba me queda 0, y así. Acá tenía 0,33, sumado a la fila de arriba que valía 0, me queda 0,33. ¿Quedó claro? Sí, profe. Chicos. Bueno, Sí, sí. profe, en los estoy en la ejercicios, ¿no es mejor trabajar con fracciones en lugar de decimales? Así sí, no sí, sí. no nos comemos errores. Sí, puedes trabajar en la medida de lo posible. Si puedes trabajar con fracciones, hacelo. No hay problema. Bien. ¿Cómo sigue esto? Yo acá lo que pasa es que acá yo esto lo tenía calculado sobre un Excel donde, bueno, no estoy mostrando todos los decimales, pero efectivamente, si puedes trabajar con fracciones, es lo ideal. ¿Cómo sigue? Bueno, pregunto, ¿estamos en el óptimo? Miren la CJ menos ZJ. Pregunto, ¿estamos en el óptimo, sí o no? No. No, porque hay un valor positivo acá. ¿Cómo se interpreta ese valor? Que en este momento, en la solución, ¿sí?, que estoy analizando, que es una solución factible básica, no está x1 en la base, o sea que vale 0. Si yo empiezo a hacer que tengo algún valor positivo, por cada unidad que aumente de esta variable, z, que vale 1600, ahora estoy ganando plata, ¿sí?, por cada unidad adicional, por cada hora adicional que le dedico al cliente 1, voy a ganar 6 pesos, 66 adicionales, o sea, 6 pesos y medio más por cada hora que le dedica el cliente 1. ¿Sí? Entonces, me conviene hacer entrar esa variable. De nuevo, esta variable va a entrar, hago los cálculos de los θ. Como esta es negativa, no la voy a calcular, calculo las dos primeras. La primera es 8 sobre 0,33, la segunda es 32 sobre 0,66, me da esos valores, el θ mínimo es este, 24, entonces es la primera fila a la que se va, o mejor dicho, la variable de la primera fila a la que se va, S3, X1 va a entrar a reemplazar a S3. Entonces vuelvo acá a copiar la tabla, ¿sí? Acá, bueno, me quedó el elemento este pivote. Lógicamente, para que me quede un 1 acá, o sea, fíjense que acá X1 reemplazó S3, en esta tabla nueva, actualizamos los coeficientes de la base. A esta, para que me quede un 1, tengo que multiplicar todo por 3, ¿sí? Y después ir anulando las de abajo. Entonces, fui multiplicando por un escalar esta fila, la multiplico por menos 0,66666, y se la sumo a esta otra, y ahí anulé este valor, y bueno, los otros me quedaron así. Y a la de más abajo, bueno, tengo que multiplicar esta fila por 0,33 y sumársela a la fila de C4, y ahí me queda el vector unitario para X1, y ahora puedo completar, digamos, los valores para ZJ. Recordemos, multiplicamos este vector por cada uno de estos otros vectores columna. Ahí tengo la fila del vector ZJ. Y después calculo la diferencia de CJ menos ZJ para cada elemento. Y ya tenemos nuestra tabla simplex, donde preguntamos, ¿estamos en el óptimo? ¿Qué les parece? Como son todos negativos o nulos,
puedo decir, sí, cualquier variable que haga entrar, ¿sí?, me va a estar haciendo perder plata. O sea, si yo hago entrar, esta variable no está en la base. O sea, la solución, digamos, esta solución posible básica tiene la variable x1 que vale 24, la variable x2 que vale 16, a S4 que vale 30, y las otras variables valen 0. ¿De acuerdo? S3, A1, S5 valen 0. Entonces, si yo quisiera darle algún valor positivo, por ejemplo, a la variable S3, cada unidad que aumente va a implicar una pérdida de 20 pesos por cada unidad. Y fíjense una cosa de interpretación. ¿Qué era S3? S3 era la cantidad de horas. En esta solución, la variable de holgura S3 era la de la primera restricción, que era la cantidad de horas que no utilizaba de las 40 disponibles. En esta solución, esta variable vale 0. ¿Qué significa? Que me estoy gastando todas las 40 horas. ¿Será cierto? Si miro acá, 24 más 16 es 40, o sea, es cierto. Me estoy gastando las 40 horas. Por eso ese 3 no está acá adentro, vale 0. Ahora la pregunta es, si yo quisiera que valga 1, ¿qué implicaría? Que ya no me estoy gastando las 40 horas, porque estoy diciendo me va a sobrar una. Si a mí me sobra una de las 40, quiere decir que voy a trabajar 39 horas. Entonces, como voy a trabajar menos horas, voy a perder plata. ¿Cuánta plata pierdo por esa hora que no voy a estar trabajando, que me va a sobrar? 20 pesos. Si quisiera que en vez de una sean más horas, sería 20 pesos por cada hora que yo quiero dejar libre de las 40, que no quiero usar. Entonces, lógicamente, no me conviene hacer que esta variable aumente, porque cada unidad que aumenta me hace perder plata. ¿Sí? Entonces, esta variable no va a entrar porque me va a quitar plata, esta variable no va a entrar porque me va a quitar muchísima plata, y esta variable tampoco va a entrar porque me va a hacer perder plata también. El impacto de plata que perdemos es esto por la cantidad de unidades que valga la variable. Entonces, por eso sé que es óptima, porque cualquier variable que meta, cualquier cambio que haga desde acá me va a hacer perder plata. ¿Sí? Ya me lo están anunciando estos valores en CJ menos ZJ. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Con eso, digamos, vimos el ejemplo de cómo terminaría el ejercicio. ¿Qué podría llegar a pasar acá raro fuera de esto? O sea, cualquier problema ya lo pueden empezar a resolver, ¿sí? Porque esto es simplemente agregar las variables artificiales, o sea, ya pueden ejercitar cualquier otro problema de simplex, de máximo, de mínimo también, porque saben cómo son las reglas. O sea, acá esto, como se daría el costo adicional, cuando es negativo, me conviene quitar costo de z, y si es positivo, no me conviene. Entonces, cuando son todas positivas o nulas, es que estoy en el óptimo. Y el criterio, bueno, cuando tengo que hacer entrar una variable en un problema de mínimo, es que hago entrar la que más me quite de z. Ahora, ¿qué puede pasar fuera de esto? Bueno, podría ocurrir que ustedes resuelven el problema, logran el óptimo, si llegan a una solución óptima, y resulta que aparece acá en la base, en la solución óptima, en la variable de la base, aparece acá una variable artificial. Alguna de las que tenían en el problema, de las que tuvieron que agregar. Entonces, si aparece en la solución óptima una variable artificial con valor positivo, ¿qué les está diciendo? Que nunca pudieron llegar al espacio de soluciones donde debían moverse, ¿sí? Y encontraron el óptimo dentro de ese espacio ampliado, a pesar de que cada unidad de la variable artificial en realidad me perjudica. Entonces, si no me pude sacar, en la solución óptima, no me pude sacar de encima las variables artificiales, es porque el espacio de soluciones del problema real no existe, no lo puedo formar. Y se encontró, no quedó otra que encontrar una solución
dentro del espacio ampliado. ¿Sí? Entonces, eso nos está diciendo que el problema original es no factible, que no se pudo generar la región factible, ¿sí? Porque no hay ningún punto, ¿sí? X1, X2, S3, S4, S5, no hay ninguna solución del problema original, ¿sí? Que cumpla con todas las restricciones al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta en la tabla simplex que el problema es no factible? Porque cuando llegaron al óptimo, hay alguna variable artificial con valor positivo, ¿sí? En el óptimo. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, el problema es no factible. O sea que el problema original no tiene solución. Si la variable artificial, puede ocurrir que la variable artificial quede con valor 0 acá. Y en ese caso el problema sí tiene solución, lo que pasa es que han llegado a una solución posible básica degenerada. ¿Se acuerdan? La solución posible básica no degenerada tiene exactamente n-m variables nulas. Lo escribo acá abajo. Solución factible básica no degenerada tiene n menos m variables nulas. Y la solución factible básica degenerada tiene más de n menos m variables nulas. Porque se acuerdan que la regla para saber si era solución factible básica era que tenía que tener al menos n menos m variables nulas. O sea que puede, en este caso, tener 3 variables nulas o más. Si acá hubiera quedado una variable con un 0, quiere decir que las no básicas, las 3 no básicas, ya están. Las que no están acá valen 0. Pero además hay una variable más que tiene valor 0. Entonces tienen 4 variables, ¿sí? Nulas. Entonces ahí es una solución factible básica, es de punto extremo, pero además resulta que es degenerada la solución. Que se da cuando se juntan en un mismo punto, es la intersección de muchas restricciones. Ahí es cuando se producen las soluciones factibles básicas degeneradas. En este caso no ocurre. Podría ocurrir que una variable artificial termine en la solución óptima, pero si tiene valor 0, entonces sí sería, porque en realidad es lo mismo. O sea, acá la variable artificial quedó fuera de la base, vale 0. Si queda dentro de la base, pero vale 0, estamos en la misma. No estamos dentro de ese espacio ampliado, estamos dentro del espacio donde no existe la dimensión A1. ¿De acuerdo? Entonces, mientras valga 0 a 1, está todo bien. Es una solución del problema. Ahora, si en la óptima aparece la variable artificial con un valor positivo, o sea, mayor que 0, entonces ahí decimos, pará, si yo pierdo un montón de plata por cada unidad de la variable artificial, y aún así en la solución óptima me está haciendo perder un montón de plata, de esta plata artificial, que es muchísimo, es un orden de magnitud superior, o sea, acá el óptimo, dentro de los valores razonables del problema, eran 1760. Imagínate que si acá hubiera quedado m, le estaríamos restando 1760 menos 30.000 millones. Entonces, claro, no tiene sentido decir que eso es una solución óptima para un problema real. Lo que ha ocurrido es que la región factible del problema real nunca se pudo construir, y nosotros estuvimos iterando en una región factible ampliada, hipotética, pero digamos que no tiene que ver con nuestro problema original. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué pasa cuando la solución factible básica era degenerada en el problema? ¿Cómo te das cuenta si es solución factible básica? Esto es siempre así, en la tabla simplex, porque llegaste a la óptima y una de estas variables vale 0. Claro, pero en el problema me refiero, ¿en qué afecta que sea degenerada? No afecta en realidad.
O sea que es una solución O sea, básica. es un plan de producción válido. Claro. Es un plan de producción válido. No hay problema. ¿Puede haber otro mejor que ese en donde me dé 0 ahí? No. A ver, no. Si me da ¿Cómo 0. A ver, te lo digo de otra manera. Está muy buena la pregunta, está muy, muy buena. Escúchame. Esto es así. Para saber si solución factible básica de género, yo después les voy a mostrar una diapositiva donde resumo todo esto. Por ahora estamos aprendiendo el método. Pero para saber si es solución factible básica degenerada, es si hay un 0 acá. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a si vos iteraste, hiciste todo el problema, llegaste a esto, ¿no? Llegaste a esta situación. ¿Se cumple la condición de optimalidad? Si se cumple la condición de optimalidad, esta es la mejor solución, ¿sí? O esta, digamos, es una solución que te va a dar el máximo valor de utilidad que podías conseguir en este problema. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes habían visto, y lo vimos en el gráfico, que existía la situación de los problemas con múltiples soluciones óptimas. ¿Se acuerdan? Que en el gráfico, déjame que te muestre el gráfico. En el gráfico vos te das cuenta que era solución, múltiples soluciones óptimas, o sea, decíamos, si hay región factible, digamos, y está acotada, vos llegás a la solución óptima y va a estar en un punto extremo. Pero si la función objetivo fuera paralela a una de las restricciones, cuando vos la subís acá en el sentido de optimalidad, te queda que todos los puntos que tocan esa recta dentro de la región factible son óptimos. Todos los puntos quedarían. Si esto estuviera un poquito más inclinado así, y fuera paralela, cuando vos la vas subiendo a la línea roja, te tocan todos estos puntos. Entonces, existen infinitos, en ese caso, quedarían infinitos puntos que son solución óptima. Igual, te quedaría que este punto es óptimo y este punto es óptimo, o sea, las dos son soluciones factibles básicas y las dos son óptimas, ¿no? Y todos los puntos intermedios también. Bueno, eso es en el gráfico. Ahora lo interpretemos en la tabla. Acá, yo lo que estoy diciendo es, esta solución, ¿qué variable te convendría meter para mejorarla? Ninguna, porque cualquier variable que metas, S3, A1 o S5, son las variables que pueden entrar, ¿sí? Y cualquiera que metas de estas variables te va a hacer perder plata, ¿de acuerdo? Por cada unidad que vos aumentes de S3, vas a perder 20 pesos. Por cada unidad que aumentes de A1, vas a perder M. Y por cada unidad que aumente de S5, vas a perder 1. Entonces, eso te está avisando que esta es la mejor utilidad que puedes conseguir dentro de este problema. Si vos hubieras resuelto este problema completo, y acá en esta variable ponele, este menos 20 diera 0, entonces decís, esta variable no está en la base, o sea que podría entrar. ¿Y cuánto gano o pierdo por meter esa variable a la base? Y acá tuvieras un 0. ¿Qué te estaría diciendo esa solución? Déjame que... Nada. No, si te está diciendo algo muy importante. Déjame que lo copie. No, me refiero a que no perdés nada. Claro. Si acá valiera 0, ponele que iteramos y llegamos a eso, ¿no? Y acá, esta vale 0. ¿Qué estaría diciendo? Que yo, como esta es no básica, porque no está en la base, la puedo hacer entrar a la base. Y cada unidad que meta, ¿cuánto me hace ganar o perder? Nada. ¿Qué significa? Que ¿cuánto va a valer el próximo Z que consiga con la nueva solución? Igual. Claro, va a valer lo mismo, voy a ganar el mismo total de utilidad. Entonces, esta es una solución posible básica, óptima, ¿sí? Pero si meto esta otra a la base, obviamente es otra solución, distinta,
¿sí? Estoy diciendo otra solución distinta, pero con el mismo valor, y ya dijimos que esta es óptima. Entonces, si esta entra a la base y me da el mismo z, quiere decir que la otra también es óptima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta es óptima, y cambiándola, la otra también es óptima, quiere decir que las dos son óptimas. ¿Sí? Que tengo dos puntos extremos, en este caso, que son óptimos, a la vez, en el mismo problema. Entonces, ¿qué estoy descubriendo ahí sobre esto? Que tiene infinitas soluciones básicas. Soluciones óptimas. Que tiene infinitas soluciones óptimas. Para este problema sería que tenés una solución de punto extremo, la otra que está sobre el mismo lado del polígono, y todos los puntos que estén en el medio también. ¿Sí? Pero principalmente, cada punto extremo de este lado del polígono, ¿sí? Este es uno de los puntos extremos. Si meto ese 3, me va a generar el otro punto extremo. Y bueno, esos son los dos extremos de ese lado, ¿sí? Que quedaba todo cubierto por la función objetivo. Entonces, cuando yo conseguí el óptimo y encuentro que en la última tabla simplex hay una variable no básica cuyo CJ menos ZJ vale 0, quiere decir que yo podría meterlo a la base y no afectaría al valor de Z óptimo. Entonces esa otra solución también va a ser óptima, y entonces si tengo dos soluciones factibles básicas que son óptimas a la vez, quiere decir que tengo esas dos y todas las que estén en el medio, entonces tiene infinitas soluciones óptimas. Entonces decimos que el problema tiene múltiples soluciones óptimas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces cortamos acá. No sé si hay alguna duda. Ya con esto terminamos. Si hay alguna duda me quedo, pero nos vemos, me despido de los que se quieran ir cortando. Ya directamente me quedo para consulta. Hasta la próxima, chicos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.